5 de la mañana. Durante más de 2 décadas, Keiko Fujimori persiguió un objetivo político que parecía inalcanzable: llegar a la presidencia del Perú. Este 28 de julio lo consigue tras imponerse en su 4º intento electoral y abrir una nueva etapa del fujimorismo, casi 26 años después de la caída de su padre Alberto Fujimori. Su llegada al poder no solo representa un cambio de gobierno, reabre uno de los capítulos más controvertidos de la historia peruana. Mientras sus seguidores destacan el crecimiento económico y la derrota del terrorismo durante el régimen de Alberto Fujimori, sus criterios recuerdan las condenas por corrupción y violación a los derechos humanos. Keiko promete combatir el crimen organizado con firmeza, recuperar la estabilidad política y mantener el modelo económico. Sin embargo, gobernará un país profundamente dividido, donde la reconciliación nacional sigue siendo una deuda pendiente y donde cada decisión será observada con atención dentro y fuera del Perú. Su mandato marcará no solo el futuro de los peruanos, sino también el nuevo equilibrio político de América Latina. Para abordar este interesante tema, contamos con la participación del analista electoral del Perú, David Asensio. Bienvenido, David, un gusto. ¿Qué tal? Un gusto. Gracias por la entrevista. David, hay un tema que siempre está rondando en el tema del Perú referente a los presidentes, y es la gobernabilidad. Han pasado no sé cuántos presidentes, algunos con corrupción, otros por desgaste propio del poder político. ¿Qué va a pasar con la gobernabilidad en el Perú? ¿Se va a repetir esto o digamos que podría ser la oportunidad de un nuevo inicio? Justamente que se ha considerado de que lo mencionaron muchos analistas, en el cual ven la gran preocupación justamente de lo que acabo de mencionar, porque bueno, hemos sido uno de los países que ha tenido más vacancias presidenciales, ¿no? Que casi nadie se ha llegado, y decían qué huevos tienen los peruanos para sacar a sus presidentes. El tema es que tenemos que entender de que en estos últimos años hablar de credibilidad y un gobernante poner al servicio, justamente servir para servir, es muy complicado. Sabemos que muchos de los gobernantes que fueron elegidos electoralmente han tenido errores y garrafales, tanto así que generaron vacancia inicialmente, y según la Constitución Política del Estado, muchos de los presidentes del Congreso también tenían rabos de paja, ¿no? Lastimosamente, y no estaban tampoco preparados para gobernar un país. Entonces creo que eso ha sido un poco la escala, la posta de estos últimos gobiernos que han sido transitorios. Pero esperamos que con este nuevo inicio de la gobernabilidad que Perú espera, y tiene mucha esperanza más que todo, ¿no? De poder retomar las filas justamente del continuismo democrático, que para eso fueron electos, ¿no? Ahora, ¿hasta qué punto, David, porque la presidente Fujimori ha dicho voy a luchar frontalmente contra el crimen organizado, etcétera, etcétera, y sabemos que de alguna u otra manera también aquellos grupos guerrilleros que actúan en las sombras pasan a ser de una manera u otra utilizados por los grandes carteles del crimen internacional para actuar dentro de determinados países? ¿El MRTA, Sendero Luminoso, están extinguidos o todavía hay pequeñas células que podrían en un momento determinado ser cooptadas por el crimen internacional y generar esta desestabilización que generaron acá en el Ecuador? Bueno, es que, y hay algo que decirlo, y es verdad, o sea, de que hay cuadros que todavía se mantienen con esa filosofía, pero que tenemos que entender de que son mínimos, y que tenemos que entender que el siglo XXI ya fue izquierda, derecha, lo de antes, la lucha del clasismo terminó, o sea, y es la verdad, en un siglo moderno, globalizado, donde tienen que entender de que el progreso de un país es el bienestar de todos, comenzando por eso. Y sí hay, y creo que
lo mencionaron, y creo que el Perú está alineado a que no quiere retroceder más en temas del terrorismo, porque lo hemos pasado. Y creo que, como tú lo acabas de mencionar, también igual ustedes, con el tema de la delincuencia, el terrorismo, el narcotráfico, que mucho está ligado, y hay que decirlo, está ligado mucho también a las campañas electorales, ¿no? Donde hay los grandes financistas, Claro. que son entre fachadas, son los que de una u otra manera son los que ponen el dinero para poder apostar bajo compromisos, bajo la mesa, donde de una u otra manera pueden lograr justamente sus beneficios. Pero creo que el Perú está comenzando hoy día una nueva etapa. Consideramos de que esperemos que la mano dura, sí, la mano dura debe haber, y lo mencionaron. Creo que esperemos que todo marche como en estos 100 primeros días, acciones inmediatas, y creo que ya van a comenzar con el decreto de urgencia el día de mañana. Ahora, una de las cosas que hay que reconocer en cuanto a lo que fue el tema de la lucha contra el terrorismo por parte del expresidente Alberto Fujimori fue que le declaró la guerra y utilizó las normas justamente del conflicto. Esto es, no los hizo juzgar por jueces comunes, los mandó a centros militares. Recuerdo la imagen de Abimael Guzmán en una jaula, me parece que en el Callao estaba ahí detenido y tal. Ese fue el éxito de Alberto Fujimori, que en esos 10 años combatió al terrorismo, tanto al MRTA como a Sendero Luminoso. ¿Qué de esto podría replicar Keiko, más aún con el apoyo de los Estados Unidos, integrando también lo que se denomina el escudo de las Américas, en la que está ahora la gran mayoría de América del Sur? Sí, definitivamente los jueces sin rostros, ¿no? Uh-huh. que fueron uno de los grandes éxitos para no tomar represalias, porque si se acuerda es que el MRTA también fue algo acá, era peligrosísimo, en el cual de una u otra manera también indicaban que estaban autofinanciados también por el narcotráfico, ¿no? Y eso sí fue real, ¿no? Porque encontraron muchos vínculos entre el terrorismo y en el BRAE, donde hubo mucho narcotráfico. Y creo que esta etapa de una u otra manera marcó un hito para la derrota del terrorismo, atrapando justamente a la cabeza, ¿no? Como siempre te dicen, ¿no? Un líder que era líder, y de ahí todo se desmorona, ¿no? Y así fue. Creo que de la captura de Ismael fue el éxito total de todo este esquema en el cual, de tácticas para lograr justamente la paz de un país. Ahora, creo que muchas de esas cosas deberían volver. ¿Por qué? Porque si te damos cuenta, y creo que ustedes también lo están pasando, la delincuencia está muy acá a la vuelta de la esquina, ¿no? Y hay muchos sicarios que están matando mucha gente, ya están delincuentes. O sea, creo que la mano dura debería haber, y debería haber un hecho real en el cual Keiko, dentro de sus primeros días de trabajo, deberían, y creo que lo va a hacer, deberían tomar acciones muy inmediatas, en el cual si se volvería, creo que ya lo mencionó, lo mencionaron, que hay una posibilidad de apartarse de la Corte de Derechos Humanos, y creo que eso marcaría un hito también, no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica, en el cual tenemos que entender de que para qué sirve y qué nos da, ¿no? Y si no nos sirve dentro de la línea de acción para poder lograr justamente la paz de un país, definitivamente creo que es mejor salirse, ¿no? Sobre todo el hecho de que ellos defienden los derechos humanos de los delincuentes y no defienden los derechos humanos de las víctimas, que son las que más deberían de ser tomadas en consideración para esto. David, al retorno del corte comercial me gustaría tener su criterio sobre el Perú.
va a generar cultura política. ¿Y a qué me refiero? A que siempre está este péndulo, ¿no verdad? Nombraron a Castillo, que definitivamente no estaba preparado para gobernar el Perú. Digamos que era la versión peruana de Maduro, dentro de lo que cabe sin el poder que tenía Maduro en su debido momento. Pero ¿hasta qué punto Perú se está preparando o está preparando a su pueblo en generar cultura política para no andar de bandazo en bandazo, de izquierda a derecha en este tema pendular, y que tampoco coman cuentos, porque la izquierda tiene como característica saber contar, la narrativa, contar cuentos, y a la hora de la hora ningún pueblo vive del cuento? Su respuesta, por favor, al retorno del corte comercial. Son las 9:19 de la mañana, tenemos el agrado de estar dialogando con el analista electoral de Perú, David Ascencio. David, te decía antes del corte, Perú está preparando a su pueblo para el tema de lo que es la cultura política y no andar estos bandazos de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Una de las genialidades que tuvo el ex ministro que creo que también fue candidato a la presidencia de la República en el Perú, Hernando de Soto, fue su libro El Nuevo Sendero, y era para tratar de acortar las diferencias, ¿no verdad?, entre la población extremadamente pobre, que era justamente el caldo de cultivo para
cooptar o captar a dichas personas por parte de la guerrilla. Pues sí, creo que, a ver, en estas últimas elecciones, sí, creo que ha habido, los electores ciudadanos ya están aprendiendo a votar. Y es algo que, solamente para mencionar, de los 37 candidatos presidenciales, es irónico, ¿no? Uh-huh. O sea, 37 candidatos presidenciales, de los cuales parece era un sorteo de los libros, mejor dicho, las figuritas repetidas de eso para coleccionar. Imagínense. Ahora, efectivamente, las diferencias económicas son realmente el caldo de cultivo para cualquier tema de rechazo en un momento determinado a la gestión de gobierno de un presidente y un gobernante. Y generalmente la gente, sobre todo en Latinoamérica, cree que electo el presidente las cosas cambian como arte de birlibirloque al día siguiente. Y esto toma un proceso, ni siquiera en los primeros 100 días. En los primeros 100 días algo se ve sobre qué línea va a seguir el presidente y su gobierno. Pero ¿hasta qué punto se tiene la esperanza de que el gobierno de Keiko Fujimori pueda ir avanzando en poder acortar estas diferencias, de que ya el pueblo que está en la miseria deje de ser miserable y pase, digamos, que al siguiente nivel, que es la pobreza, y luego salga de la pobreza, porque al fin y al cabo es un proceso? ¿Qué consideraciones hay al respecto? Creo que lo mencionó, ella tiene 3 puntos iniciales. Uno de ellos va a ser la corrupción, la delincuencia, ahorita el tema de la economía, ¿no? Y el tema más importante es del tema del niño, ¿no? Que está afectando a muchos de los ciudadanos, ¿no? Ahorita con el huaico, todo ese tema del clima está afectando mucho a muchos peruanos, y creo que se está enfocando eso inicialmente. Creo que el tema de las acciones, por eso lo mencionó, de que van a sacar algunas directivas, y el día de mañana el premier ya elegido mencionó que mañana va a ser su primer consejo en la mañana va a ser su primer consejo de ministros, en el cual van a tomar ya acciones inmediatas, justamente en base a esos 4 puntos. Creo que me parece que va a ser transitoriamente el tema de posteriormente la parte económica, pero considero de que primero hay que ordenar la casa. Y ordenando la casa, creo que es primero darle tranquilidad a los peruanos para que puedan salir a hacer sus compras o ir de paseo, porque sabemos que nuestros países últimamente están pasando por momentos muy difíciles de delincuencia. Entonces, creo que hay que poner, lo dijo, hay que poner mano dura, y en eso, y hay algunas acciones que van a hacerlo, pero para ayer, porque justamente ella lo tiene claro, y hay muchas críticas en el cual mencionan de que ella está tratando de ser buena con todos. Pero creo que lo que el Perú quiere es una presidenta que sea inclusiva, que llegue a las personas que menos tienen, porque, y mejor dicho, son los olvidados de Dios, ¿no? Y creo que por ahí, si ella llega al corazón y tratar de apagar esos incendios que mucha gente necesita, agua, necesita luz, pero ahorita lo más importante es dar la tranquilidad y la paz de la ciudadanía para poder seguir, que los empresarios sigan invirtiendo y no se vayan. Creo que es lo más importante ahora. Ahora, David, el presidente Piñera, que de Dios goce, el presidente chileno Piñera, cuando le preguntaban, oiga, ¿usted sabe de todo? Él decía, no, yo no sé hacer empanadas chilenas, pero conozco al mejor panadero que hace las empanadas chilenas. En este sentido, ¿a qué me refiero? Y es que está eligiendo ya los cuadros de quienes van a ser sus ministros que la van a acompañar. En ese sentido, ¿cómo se presentan los ministros? Sobre todo en el tema económico, Perú ha sido muy estable. Independientemente de la inestabilidad política, la económica ha sido muy estable. ¿Tendrá Keiko Fujimori dentro de su gabinete a alguien similar como lo fue Hernando de Soto?
¿Cómo van el resto de los ministros? ¿Cómo se los ve? Su experiencia profesional. ¿Se ha revisado el tema anticorrupción? Esto es, sus bienes, si son bien avenidos o no, si ha estado metidos en escándalos o no de corrupción, etcétera. ¿Cuál es la tónica del gabinete de la presidenta Fujimori? Hay que mencionar de que, por ejemplo, al día de ayer ya mencionó a 3 de sus ministros, mencionó al jefe del gabinete, ¿no? Al ministro de Economía y al ministro de Relaciones Exteriores. Y justamente el día de mañana, pero ya están voceados casi la mayor parte, y dentro del rango que ha puesto siempre va a haber uno u otro polémico porque de repente es como un comentarista deportivo que va a entrar a un Ministerio de Cultura, irónico, pero bueno, es un cargo de repente de confianza, como se dice, ¿no? Pero después más nada, pero dentro de los perfiles creo que están limpios, creo yo, son personas próga, que justamente acaba de mencionar algo importante. Los ciudadanos normalmente están buscando resultados y también buscan perfiles académicos, perfiles que no tengan justamente rabos de paja o tengan problemas con la delincuencia, ¿no? Porque se ha visto en otros últimos años de que muchos ministros eran lobistas y a la larga entraban justamente a los ministerios para lograr lo mismo. Entonces, y eso ha sido uno de los grandes motivos para poder sacarlos, y es cierto, Perú hemos sacado a varios ministros por presión, ¿no? Por presión democrática, ¿no? Y que las marchas influyeron mucho para poder sacarlos. Pero creo que esperemos que no pase más de lo mismo. Esto es una nueva etapa en la cual justamente el Perú necesita tener los mejores profesionales al margen de las igualdades de líneas políticas, izquierda, derecha o centro, pero lo que se necesita en estos momentos es tratar de salir adelante en base a profesionales que cumplan su función, más que todo profesional, que es lo que ahora se está buscando, y creo que dentro de la línea que ha buscado Fujimori, se alinean no solamente por temas de confianza, sino también por temas de trabajo. Ahora, David, para concluir, no antes sin agradecerle el hecho de que ha sido usted muy claro en sus expresiones, ¿cómo ve usted, David, al Perú proyectado en 5 años en el gobierno de Keiko Fujimori? Creo que lo más importante, y quiero añadir, es cierto, de la economía. Sabemos que, justamente irónico, ¿no? O sea, para el papá dividió, ¿no? Dividió el BCR con el tema político, ¿no? De gobierno, ¿no? En esos tiempos. Por eso justamente, así es, por eso el Perú está económicamente, entre comillas, estable, ¿no? Y es una de la moneda del Perú es una de las monedas más fuertes en Latinoamérica, ¿no? Y eso es por un lado. Por otro lado, a la pregunta, ¿qué nos depara en estos 5 años? Creo yo que la esperanza justamente de que el Perú siga tocando la bandera en el Wall Street, como lo hizo hace unos años, ¿no? Y eso es, hablamos de cosas muy grandes, ¿no? Y que siga creciendo no solamente económicamente, sino que siga coayudando, haciendo alianzas con los demás países, como siempre lo hemos hecho. Somos un país muy acogedor, en el cual nuestros hermanos latinoamericanos justamente son lo mismo que nosotros. Creo que acá no hay izquierda ni derecha. El Perú busca la reivindicación de su pueblo, tratando de lograr de que seamos libres, como lo dijo San Martín, y seámoslo siempre, tratando de una democracia eficaz, y que lo mejor de todos, que hagan las cosas bien, porque considero de que, y vuelvo a repetir, de que los gobernantes están para servir, y creo no están para servirse. En estos últimos años han pasado muchos años en el cual muchos delincuentes han pasado por las carteras y es cierto, no han sabido gobernar,
y lastimosamente porque el poder justamente es eso, ¿no? Se les pasó sobre la cabeza y no tuvieron el control de decir, ¿sabes qué? Esto sí y esto no. Creo que esta es la esperanza de un nuevo inicio día en Fiestas Patrias Peruanas, de lograr justamente que el Perú tome las riendas del camino del éxito y no solamente, y que llegue el pueblo a hacer una política inclusiva, y lo han mencionado casi todos, que quieren que llegue justamente a las personas que menos tienen, porque esta elección que han habido, esta elección ha sido como decir, no ganó totalmente Fujimori, y ella tiene que tomar en cuenta de que hay una gran cantidad de gente donde ella no llegó. O sea, y hay que hacerle entender de que todos somos peruanos y hacerle llegar de que su gobierno está para servir a todos los peruanos, sin mezquindad de izquierda y derecha. Todos somos peruanos y acá se necesita, al margen de las primeras acciones para lograr la paz, porque eso es lo que se necesita. Creo que si se logra la paz, no solamente en temas de delincuencia, creo que todo va a llegar. Todo la estabilidad económica y macroeconómica y las inversiones, porque un país se debe a eso, ¿no? Correcto, David. No me queda más que agradecerle. Hemos conversado con David Ascencio, analista electoral peruano. Lo comprometo desde ya, David, a volver a conversar a los 100 días de gobierno de la presidenta Fujimori. Muchísimas gracias, que tenga muy buen día. Con gusto. Gracias a todos los